Bien, vamos a entrar en la conversación de esta mañana y como decía Mauricio, tiene que ver con la continuación de lo que habíamos iniciado hace un par de meses atrás. Y vamos a abrir en la palabra de Dios. Pero antes me gustaría pedirle a Dios nuevamente que el Señor nos acompañe, porque su palabra humanamente no la podemos entender a menos que Él nos revele a través del Santo Espíritu. No vamos a hablar. Inclinen el rostro, por favor. Señor, vamos a abrir tu palabra. No queremos hacerlo sin antes reconocer que la presencia de tu Santo Espíritu es importantísimo para nosotros, para poder comprender tu palabra. Acompáñanos humildemente, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir entonces, hermanos, al libro de Marcos, el capítulo 4, haciendo una pequeña reseña de lo que dijimos la vez pasada para recordarles a algunos de ustedes. Dijimos que en esa oportunidad, cuando Jesús anunció la parábola del sembrador, se produjeron algunos hechos interesantes en torno a el momento en que Jesús predicaba, ¿no? Eh, es interesante notar que de esta parábola y de estos momentos de predicación de Jesús podemos sacar muchos mensajes. Estuvimos compartiendo con el grupo, la iglesia de condominio, y hemos tenido 12 reuniones solamente de la parábola del sembrador, con muchos detalles, muchas cosas interesantes. Muy bien, dijimos en esa ocasión que, si bien es cierto, el texto decía que Jesús reunió a gran cantidad de gente en esa oportunidad, explicamos por qué Jesús tenía esa habilidad, esa capacidad de congregar multitudes, porque Jesús hablaba con autoridad, dijimos, no como los fariseos y las autoridades de ese tiempo. También dijimos que en esa ocasión Jesús habló por parábolas y claro, la parábola era un método predilecto de Jesús. También explicamos eso. Y también dijimos que cuando Jesús terminó de predicar la parábola, dijo una frase muy elocuente: el que tiene oídos para oír, oiga, ¿recuerdan? Y los tres escritores, los tres evangelistas, tanto Mateo, Marcos y Lucas, cuentan eso, de que Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oiga, y con eso terminó su parábola. Y a partir de ese momento, dijimos que la gente se había dividido en dos, ¿recuerdan? Este, Rápidamente los que estaban apurados, los que estaban mirando el reloj mientras escuchaban a Jesús, se fueron rápidamente, como siempre sucede, y esa es generalmente la mayoría. Y solo un grupo de personas, junto a sus discípulos, se acercaron mucho más a Jesús y le pidieron explicación acerca de la parábola. Y entonces ese grupo lo identificamos con el grupo del vosotros, el grupo de personas que habían escuchado con los oídos del alma, que habían sido atentos, habían estado atentos y algo les decía de que no era conveniente irse y lo mejor sería acercarse a Jesús y preguntarle acerca de lo que había acabado de hablar. Ese es el grupo de vosotros, ¿no? En cambio, el grupo de ellos o los otros se fueron. No tuvieron más interés acerca de lo que Jesús había dicho. Tenían muchos compromisos, sin duda, como siempre ocurre, y no tuvieron la oportunidad de escuchar aquellas preciosas palabras cuando Jesús les dice, y ahora vamos a leer allá en Marcos, el capítulo 4, versículo 10 dice, cuando estuvo solo, miren qué interesante, ¿eh? Las cosas ocurren cuando estamos a solas con Jesús también. Los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola.
que tenían hambre de saber más. Y él les dijo, aquí está, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Qué interesante. Y entonces, el grupo del vosotros es el grupo del cual ojalá tú y yo podamos formar parte, ¿cierto? Permanecer un poquito más de tiempo para que el Señor nos explique, nos hable. Y esta vez vamos a hablar ahora de lo que Jesús dijo, los misterios del reino. ¿Por qué es un misterio? Es un misterio porque los misterios del reino tienen que ver con aquello que solo es posible entender si Dios se revela en nuestras vidas. El misterio de la palabra de Dios, ningún ser humano es capaz de comprenderlo por su propia cuenta, por su propia capacidad, a menos que Dios se lo revele. Y de eso vamos a hablar en esta ocasión. Hay algunas versiones muy interesantes que traducen este versículo de una manera bastante llamativa. Una versión dice, vosotros podéis comprender ya los secretos del reino de Dios, el mismo versículo 10. Otra versión dice así, vosotros ya estáis en el secreto de lo que es el reinado de Dios. A ellos, en cambio, a los de afuera, todos se les queda en parábolas. Miren, qué interesante. Ahora vamos a entrar en nuestra meditación. A vosotros os es dado conocer los misterios del reino. ¿Qué misterio? De eso vamos a hablar ahora. ¿Qué quiso decir Jesús en esa ocasión? Indudablemente, los ojos de los oyentes de ese pequeño grupo estaban ansiosos por escuchar lo que Jesús les iba a decir en esa ocasión. A ese grupo reducido, Jesús les explicaría lo que significaba los misterios del reino. Esas personas, a medida que se acercaban a Jesús, se iban dando cuenta de que Jesús, a través de su semblante, de su forma de ser, daba claramente la idea de que hablaba con una autoridad que nunca habían visto en un ser humano. Se daban cuenta de que Jesús tenía un conocimiento profundo de su Padre Celestial. Y eso era lo que los atraía a ellos. Y con cierta reverencia empezaron a escuchar lo que Jesús les explicaba. Y en esa ocasión Jesús dijo cosas que quizás muchos de ellos les llevó tiempo comprender. No fue fácil aceptar de buenas a primeras esto lo relacionado con el misterio del reino. Se lo vamos a explicar y se lo voy a decir ahora. Jesús, para explicar los misterios del reino, en esa ocasión, ese día, juntó varias parábolas que tenían que ver con la semilla, con la simiente. Y la primera de ellas es la parábola del sembrador. Él iba a hablar de lo que significaba realmente comprender qué es el reino de Dios. Y claro, lo que Jesús iba a decir en esa ocasión ya era dificultoso de comprender, pero era casi imposible de aceptarlo. Les voy a explicar por qué. Porque cuando los judíos hablaban del reino de Dios, no nos olvidemos de que el pueblo judío era religioso y durante mucho tiempo habían sido educados y formados en el concepto mesiánico. Los judíos habían sido desde pequeños
educados en que un día se iba a cumplir aquel pasaje de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. ¿Y qué dice allá? Moisés, cuando se está despidiendo del pueblo de Israel de ese entonces, les dice que Dios enviaría un profeta similar a él y que a él debieran de escucharlo. Está eso en Deuteronomio 18. Entonces, cuando los judíos querían formarse una idea del reino, ¿en qué pensaban? Pensaban, en primer lugar, en un rey, en un conquistador, en un libertador, en un rey que eh, tomaría, ¿no es cierto?, las armas seguramente y liberaría a su pueblo del yugo romano, que en ese momento era motivo de preocupación para el pueblo de Israel. Y ellos pensaban también que, sin duda, este conquistador, este libertador, finalmente haría de Jerusalén la capital y a través de sus diferentes conquistas iba a establecer la paz del mundo. Y entonces se haría realidad el reino. Esa era la idea que tenían ellos. Y esa idea estaba muy arraigada. De manera que esperaban un conquistador, esperaban un libertador. Y en algún momento ese libertador tenía que manifestarse. Y yo creo que la oportunidad cuando Jesús entró a Jerusalén sentado en un pollino y las multitudes aclamaban y ponían las palmas y sus mantos para que Jesús entrara, entonces ellos decían, este es el libertador. Pero cuán equivocados estaban, porque después de una semana, ese libertador que aparentemente iba a liberarlos de la esclavitud romana, lo estaban crucificando en una cruz. ¡Qué frustración! Entonces, ¿qué quiso decir Jesús? Entonces, aquí viene lo interesante, apreciados hermanos. Este conquistador que supuestamente iba a imponer por la fuerza su autoridad, tenía ahora Jesús que presentarles un nuevo planteamiento, una nueva verdad, que por mucho que se opusiera a sus ideas, esa era la verdad en relación al reino. La misión del enviado de Dios, en esa ocasión Jesús la comparó no con un conquistador, sino con un sembrador. Y esto ya tiene que haber sido un tanto chocante para el pueblo de Israel. Sí, el reino es algo que se siembra, no se conquista. Qué raro, ¿no? Pero ¿cómo? Sí, esto para la mente del pueblo de Israel, quizás podían entenderlo vagamente, pero qué difícil era aceptarlo. La noción de reino para el pueblo de Israel y para nosotros también quizás nos resulte un tanto ambigua porque sugiere ante todo un territorio, un reino. ¿Cuál es el territorio que sugiere la parábola? En que se ha de sembrar el reino de Dios. Si analizamos la parábola nos vamos a dar cuenta que la semilla cae en el corazón de las personas. El corazón de las personas es el terreno donde el Señor siembra la semilla de su palabra para establecer su reino. En otras palabras, preciados hermanos, cuando Jesús dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, y ahora quiero ilustrar esto, vamos a leer dos pasajes. En San Juan
el capítulo 18, versículo 10. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús estaba en el jardín del Getsemaní? Y esa noche Jesús sería traicionado por Judas, entregado a la multitud, ¿no es cierto?, al populacho que venían a buscarlo. Y entonces cuando la multitud de esa noche fue al jardín del Getsemaní, Jesús se puso en pie y dijo, ¿a quién buscáis? Y cuando él dijo eso, dice que la gente cayó de espaldas, porque parece ser que fulguró en parte la divinidad de Jesús. Y después que se descompusieron nuevamente, volvió a preguntarles, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno, yo soy, les dijo. Y entonces cuando este grupo iba a tomar prisionero a Jesús, dice que Pedro sacó una espada y quería defender a Jesús. Y entonces Jesús le dice, no, no lo hagas, guarda tu espada, le dice. Y ahora miren lo que dice el versículo 36 de San Juan, capítulo 18. San Juan, capítulo 18. 18:10 y el 36. El 36 dice, respondió Jesús en esta misma oportunidad, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. En Lucas capítulo 17 ahora, miren, Lucas capítulo 17, versículos 20 y 21, miren lo que dice acá. Preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios, ¿cómo dice? Está entre vosotros. Miren qué interesante. ¿Qué está queriendo decir entonces Jesús con todo esto? Y aquí viene ese misterio revelado por Jesús en esa ocasión. El misterio del reino tiene que ver con la relación que Dios quiere tener con cada uno de nosotros guiando nuestra vida. En otras palabras, este reino del cual Jesús está hablando en su parábola no resulta de un poder que se impone, sino de una relación que se cultiva. Aquí están todos acostados. Esto es interesante entenderlo, hermano. Repito, quizás podemos comprenderlo, pero aceptarlo nos va a costar un poco, como les costó al pueblo de Israel de ese entonces. El reino de Dios tiene que ver no con un rey que impone su autoridad, sino con una relación que se cultiva. El reino de Dios tiene que ver con restablecerse la relación que se había perdido en el jardín del Edén. Y esto es lo que nos cuesta entender a nosotros. De alguna manera, algo de las tradiciones del pasado nos lleva a considerar el reino de Dios como algo que se impone por la fuerza, como algo que se establece en esta tierra, cuando en realidad lo que Jesús está queriéndonos decir en esa oportunidad es que el reino de Dios tiene que ver cuando tú y yo restablecemos esa relación perdida en el Edén. Por eso que la semilla caía en el terreno, que en un caso estaba ilustrado por el camino, en otro caso estaba ilustrado por los pedregales, en otro caso estaba ilustrado por la hierba, y finalmente en tierra buena. Y cada uno de los terrenos no es otra cosa que el corazón de cada uno de nosotros. Quiere decir que en la medida en que tú y yo
restablecemos esa relación con nuestro Señor, entonces el reino de Dios es una realidad para nosotros. Esto es interesante entenderlo. ¿Y por qué? ¿Por qué el hombre, después que pecó, tuvo miedo? ¿Por qué Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios? Porque se había roto una relación que tenía que ver con el reino de Dios. Y se estableció el reino de las tinieblas con relaciones quebradas de parte de nosotros hacia nuestro Dios. Y entonces cuando Dios habla del reino, a través de la parábola, está queriendo restablecer esa relación que se quebró en el Edén. Cuando Dios habla de que su reino está entre nosotros, está queriendo decir que toda vez que permitimos que el Señor tome el control de nuestra vida, restablezca esas relaciones interrumpidas en el Edén a causa del pecado, entonces el reino de Dios es una realidad en tu vida y en la mía. Sí, Dios quiere y quería en esa ocasión llamar la atención a través de esa parábola para que un pequeño grupo de personas se acercaran más aún a Él, a fin de que Él les explicara que lo que Él había venido no era otra cosa que a restablecer la relación que se había roto. Y en una oportunidad dijo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? ¿Qué se había interrumpido? Esa relación con Dios. Entonces, hermanos y amigos, eso es lo que quiso decir Jesús cuando en muchas ocasiones explicaba en profundidad y en una ocasión dijo, sin mí, como dice, nada podéis hacer. Si el reino de Dios no está establecido en nuestro corazón, si no le hemos entregado nuestra vida al Señor para que Él la dirija, para que sea el rey de nuestra vida, el reino de Dios no es de ninguna otra forma una realidad para nosotros. En otra ocasión dijo, si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Pero para poder guardar los mandamientos, primero tenemos que restablecer esa relación con Dios. Por eso dice, si me amáis. El reino de Dios tiene que ver con el amor de Dios establecido, implantado en nuestro corazón. El reino de Dios tiene que ver con la intención de Dios de gobernar nuestra vida, tu vida y la mía. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Esto es interesante. Si ese yo soy no se establece en mi vida, en mi ser, entonces el reino de Dios de ninguna forma es una realidad para mí. El lugar donde Dios establece su reino es tu corazón y el mío. Y lo demás vendrá por añadidura. Repito, esto quizás podemos comprenderlo, pero nos cuesta aceptarlo como le costó al pueblo de Israel en ese entonces. Porque este predicador estaba hablando de cosas completamente diferentes a lo que estaban acostumbrados. No hablaba del conquistador, no hablaba del libertador, hablaba del sembrador que venía a sembrar una semilla en el corazón de cada una de las personas. De esa manera, Jesús en varias ocasiones, su llamado es volveos a mí, volveos a mí.
Y entonces, en la medida en que el hombre se vuelve hacia Dios, el reino de Dios se establece en tu corazón y en el mío. Y nosotros comenzamos a entregar el predominio de nuestras vidas a la voluntad soberana de un Dios todopoderoso. Y esto es lo que nos cuesta, hermano. Y esto es lo que realmente hace la diferencia. Y a estas personas en las cuales Dios gobierna en sus vidas, el Señor viene a buscarlas. Estas son las personas que han entendido los misterios del reino, que se han sumido, finalmente, se han sometido a la voluntad de Dios. Ellos quieren seguir los dictámenes que Dios, a través de su palabra, les muestra. El salmista de muchas maneras lo explica y dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Textos hermosos y promesas que dicen, no temas, yo estoy contigo, no desmayes, siempre te ayudaré. Textos de historias de hombres que vivieron una vida maravillosa y Jehová estaba con él. Porque estos hombres del Antiguo Testamento le habían dado la prerrogativa de sus vidas, se las entregaron al Señor. Y mientras estaban en las manos del Señor, eran un testimonio poderoso de lo que significaba el reino de Dios en esta tierra. Esta es la razón, hermano, del por qué cuando Jesús estaba en esta tierra, cuando vino a esta tierra, el mundo estaba desquiciado. Había corrupción en los gobiernos de ese entonces. Había robo, había engaño, había injusticia. Pero Jesús jamás levantó un dedo para atacar todas esas injusticias. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, el reino que Él viene a establecer, tiene que ver con otra cosa. Tiene que ver con dominar nuestro corazón, con que la semilla de su reino pueda caer en tu corazón y en el mío. Y algunos hermanos de repente no comprenden y se meten en la contingencia política tratando de denunciar esto y lo otro. El reino de Dios no tiene nada que ver con eso. Jesús nunca hizo absolutamente nada. Porque el problema del ser humano y de la sociedad entera radica en que esa relación con Dios se había roto. Y mientras esa relación con Dios no se compusiera, no se arreglara, nada puede cambiar una sociedad. Absolutamente. ¿Qué quiso decir Jesús entonces? A vosotros os es dado conocer los misterios del reino. El misterio de que Dios quiere gobernar tu vida. El misterio de entender que la semilla de su verdad tiene que caer en tu corazón y tu corazón sea, ¿no es cierto?, un terreno fértil, una buena tierra para dar fruto. Y a partir de ese momento, entonces ahora podemos comprender claramente qué quiso decir Jesús cuando parte de la semilla cayó en el camino. Parte de esa semilla no pudo penetrar la costra de esa tierra endurecida por el diario caminar. Y vinieron las aves y se la comieron. Muchos de los que escucharon la parábola sencillamente no entendieron absolutamente nada de lo que estaba diciendo Jesús. Ellos se quedaron con la idea de que todavía había que esperar a un conquistador, a un libertador que viniera a salvarlos. Pero dice también que parte de la semilla cayó en pedregales. La semillita logró desarrollarse un poco,
Pero al poco tiempo, la raíz chocó con la roca, chocó con esa piedra del egoísmo, con esa piedra de la suficiencia propia que existe en la vida de muchas personas, y finalmente la semilla ya no pudo seguir creciendo y murió. Parte de la semilla dice que cayó en matorrales. Sí, produjo, se brotó y salió a flor de tierra la plantita, pero las hierbas y las malezas que estaban a su alrededor crecieron más rápido, que finalmente la ahogaron. Entonces, cuando nosotros pensamos en esas ilustraciones de Jesús a través de la parábola, todo eso tiene que ver con el reino que Dios quiere establecer en tu vida y en la mía. Pero parte de la semilla dice que cayó en buena tierra. Muchas de esas personas un día llegaron a comprender que había que restablecer esa relación con Dios. Y de ahí en adelante se preocuparon de restablecer esa relación con Dios, porque la semilla cayó en buena tierra. Su mayor preocupación todos los días era buscar la presencia de Dios. Su mayor preocupación era restablecer lo que se había perdido. Y entonces el reino de Dios fue una realidad para sus vidas. Y esas personas son los ciudadanos del reino que el Señor viene a buscar, para llevarlos y su presencia esté la eternidad con cada uno de nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? De ese misterio vino a hablarnos el Señor. Y en la medida en que tú y yo permitamos que esa semilla actúe en nuestra vida, la semilla es la palabra de Dios. Y esa palabra tiene poder. Sí, es interesante esta ilustración de Jesús en esa ocasión. Y él mismo lo explicó al grupo que quedaron. La semilla, dice, es la palabra de Dios. Pero hay otro tema interesante. Esa semilla contiene un poder, yo diría, que difícilmente lo podemos explicar. Hace poco me sorprendí por una noticia de que en un sarcófago de miles de años encontraron unas bolsitas de semillas que supuestamente, ¿no es cierto?, los que los enterraban los ponían en sus ataúdes. Tomaron esa semilla de 4000 años, la sembraron y brotó la planta. Ese es el poder de la palabra de Dios. La semilla está representada, o la palabra de Dios está representada por la semilla. Y de esa manera, cuando la semilla brota en tu corazón y en el mío, entonces empezamos a entender que el reino de Dios no se impone, no se conquista, sino se cultiva en una relación profunda, bonita y significativa. Por eso el Señor dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, voy a entrar a Él. El reino de Dios va a entrar. Cenaré con Él y Él conmigo. Eso es lo que el Señor quiso decir en esa ocasión. Y esa debiera ser nuestra mayor preocupación de aquí en adelante. Cultivar una amistad profunda y significativa con Dios. Y el reino de Dios será una realidad en tu vida y en la mía. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude a que tú también seas uno de los que comprenda este misterio. Y el Señor te ayude en tu deseo de acercarte y de volverte a Dios cada día, cada mañana, cada oportunidad, y dejar el control de tu vida en las manos del Señor.
A vosotros, dijo Jesús, os es dado a conocer los misterios del reino. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te ayude y que espero que este pensamiento pueda llevarte a una actitud diferente en tu experiencia cristiana. Quisiera hacer una oración por ti para que esto sea una realidad en tu vida. Oramos. Querido Dios, gracias porque en tu palabra hay misterios que tú solamente nos puedes revelar en la medida en que buscamos tu presencia. Quiero pedir tu cuidado y tu protección y tu sabiduría para este grupo de personas que deseamos ser del grupo de vosotros, que deseamos ser enseñados por ti, que deseamos restablecer esa relación quebrada por la causa del pecado. Cuida de tu pueblo, cuida de este grupo de personas donde quiera que estén, si están enfermos, que lo primero que busquen sea restablecer, Señor, esa relación contigo y lo demás vendrá por añadidura, si es que es tu voluntad. Acompáñanos, danos la certeza y la seguridad de que tú vienes pronto a esta tierra, pero los ciudadanos del reino ya están preparados, ya están listos, porque tú has sembrado la semilla de tu verdad en el corazón de cada uno de ellos. Gracias, te suplico y te lo agradezco todo esto humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe.